Vamos a saludar ahora al concejal Francisco Ridao para que nos cuente cuál es esta iniciativa, en realidad, por qué surge justamente ahora, cuando se cumplen 30 años de la democracia. Buenos días, concejal, bienvenido a CUEME. Buen día, Juan, buen día, Mariana, gracias por comunicarse. Bueno, ustedes lo habían estado escuchando, han descrito muy bien, es un pedido de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos que data de unos cuantos años en cuanto a su pedido y analizar distintos aspectos que tienen que ver con esto de revalidar cada vez más el sentido de la democracia. Y nosotros como cuerpo, es un cuerpo de concejales donde hay concejales del Frente para la Victoria, del Frente Renovador, de la Unión Cívica Radical. Decidimos en forma unánime, después casi de un año de debate dentro de la comisión, dar lugar a este pedido, que no es una destrucción del monumento, sino que en realidad es retirarlo para llevarlo a lo que en Balcarce tenemos, que es el Museo de la Historia, donde ahí sí va a continuar formando parte de la historia, pero en un lugar donde se va a contar su historia y no como se interpreta por ahí con la figura de los monumentos, ¿no? Que son para homenajear, que es un poco lo que la Asamblea venía a reclamar, ¿no? Como que se estaba homenajeando a una figura que en realidad no tiene las cualidades para ser homenajeado. Entonces tomamos esa decisión, al margen de que después en la comunidad han surgido algunas manifestaciones de vecinos que no estarían tan de acuerdo, en realidad están de acuerdo con que la historia continúe su camino, es decir, que el monumento permanezca ahí por una cuestión histórica, dice como para que sea una referencia histórica, y hoy en Balcarce, bueno, se está dando este debate que quizás continúe su análisis, aparte de la decisión que ya se ha tomado en forma unánime, pero por ahí la comunidad lo sigue discutiendo en distintos puntos de vista, así que bueno, vamos a seguir avanzando en el tema. Claro, Francisco, porque tenemos esta información de que hay vecinos que expresan el malestar de que se retire este monumento. ¿Han tenido contacto con ellos? ¿Cómo se lo han manifestado? Sí, nosotros vamos a recibir en la comisión seguramente para charlar, para dejar como corresponde que sea escuchada su voz. Ellos tienen, nosotros le planteamos que es una cuestión también de visión, de cómo ven, de qué manera están tomando el monumento. Ellos dicen que la historia, la historia tiene que ser contada tal cual es, y este monumento serviría para certificar y para que aquellos jóvenes de hoy en día puedan conocer que este tipo de personajes provocó determinadas situaciones, como fueron los golpes de Estado, el tema de tortura y demás, y que en ese sentido está muy bien que esté el monumento. La Asamblea, y como otros vecinos, interpretan que el monumento es un homenaje, entonces, ¿por qué una ciudad debe homenajear a quien instauró los golpes militares y quien llevó adelante la mayoría de las prácticas que tienen que ver con tortura y demás que caracterizaron a la dictadura? Así que por eso te digo, son dos visiones también muy encontradas, y el Consejo Deliberante creo que actuó con una visión intermedia de continuar contando la historia, pero en un lugar más acotado, que es el Museo de la Historia, que está en Balcarce, que cuenta la historia de nuestra ciudad, y que contaría con este monumento para que cuenten la historia de este señor en un lugar más acotado. Y si uno interpreta que los monumentos, como está el monumento a los caídos en Malvinas, el monumento a la bandera, es realmente un gesto de homenaje, habría que hacer lugar a esto, como hicimos nosotros, lugar al pedido de la Asamblea, ¿no? ¿Y no hay alguna posibilidad de tal vez dejar este monumento donde está, pero darle otro significado, justamente de la misma manera que se quiere hacer al museo local? Pregunto por esta situación de que hay vecinos en desacuerdo. Sí, no, seguro, porque la idea ahora es, como corresponde al sistema democrático, escuchar todas las voces y actuar en consecuencia. Es decir, nosotros avanzamos en un análisis político, imagínate nosotros más en el caso del radicalismo, que fue quien instauró un golpe de Estado, y nosotros somos un partido defensor de la democracia. Nos cuesta tomar partido en una situación distinta cuando se plantea rendir homenaje o no a una figura de este estilo, ¿no? Pero en este caso se va a recibir a los vecinos, se va a escuchar, y si hay que dar marcha atrás o hay que reformular a lo que sería un referéndum, a lo que sería una consulta popular para que el pueblo se manifieste, lo que corresponde, y lo vamos a hacer sin ningún problema. Nuestra decisión ha sido esta, pero vamos a escuchar todas las voces y vamos a trabajar como una comunidad realmente madura en estos 30 años de democracia. Y como decían ustedes, quizás también la decisión en su momento se toma pensando en esto, ¿no? En los festejos que se están haciendo y en esta reivindicación constante de un pueblo que vive en democracia. Nos parecía que es un gesto. Fíjate que Tandil, gobierno radical, que está a 100 kilómetros de Balcarce, hace poco también retiró la estatua o el monumento a Uriburu que ellos tenían, y los homenajes a Uriburu, por ejemplo, había calles como acá que se cambió el nombre. Es decir, creo que son gestos que queremos dar de una maduración, de entender que la democracia vino para quedarse como forma de gobierno eternamente, y dar por tierra con estas modalidades de tomar el poder que había en otros golpes de Estado. Pero bueno, lo vamos a discutir con la gente, lo vamos a consensuar entre todos, y saldrá la mejor postura donde se escuchen todas las voces y se decide en forma democrática qué paso hay que dar, y si hay que retractar la medida del Consejo, se va a retractar sin ningún problema.
Bien, el Consejo por unanimidad lo ha establecido. Sí, fue una de las condiciones que nosotros pusimos en el debate también, de que el día que se resolviera esto, imagínate que lleva más de un año de discusión, Sí. donde hubo otros concejales que han participado también, que hoy en día son salientes y algunos que están entrando. Pensamos siempre hacerlo en forma unánime y esto se resolvió en forma unánime. Y también había muchas voces que se han escuchado después que el Consejo se pronuncia, es decir, este tema viene con un año y medio de debate, donde el Consejo no han llegado, yo hace muchos años que estoy aquí cumpliendo distintas funciones, y tampoco hubo una manifestación concreta donde hubo un elemento que analizar durante este año y medio. El Consejo avanzó, nunca hubo un pedido, nunca hubo una manifestación formal, sí la única que había era la de la Asamblea, y ahora el Consejo ha tomado una decisión y aparece esta manifestación pública a través de cartas y demás, que si hubiese estado previamente durante este año y medio quizá hubiese cambiado el sentido de análisis, ¿no? Nosotros actuamos con los elementos que teníamos y por eso lo hicimos en forma unánime, bajo el criterio de la defensa de la democracia y preservar la historia, pero en otro lugar, ya te digo, no destruir ese monumento, sino llevarlo a otro lugar. Concejal, ¿esto es la primera vez que se hace? ¿Hay algún otro monumento o algún otro símbolo en Balcarce que esté generando este tipo de tensiones o más bien de problemas con lo que significan? Sí, no, pasó previamente con la calle, la avenida que donde está el monumento también llevaba el nombre de Uriburu, entonces se cambió y se le puso el nombre del doctor Favaloro hace unos años atrás. Ese fue lo primero. Después se creó dentro del monumento una placa que explicaba quién era esta persona. Lo que pasa es que quizás los antecedentes, cuando uno lee en la historia de este señor, el señor Uriburu, tienen que ver, ya te digo, con la instauración del primer golpe militar y con la implementación a partir de ese golpe de prácticas que tienen que ver con tortura, con persecución. Creo que la gente se mete hoy gracias a Internet, puede acceder a un montón de información que tiene que ver con eso, y realmente estamos hablando de un personaje emblemático de los golpes de Estado y de las dictaduras y de las malas prácticas de supresión de los derechos humanos. No es cualquier personaje. También estos vecinos dicen que tiene que tener ese mismo criterio, entonces para otros hay nombres de calles acá que corresponden a otras personas que han participado en golpe de Estado. Y bueno, quizás por eso se ha abierto un debate interesante y quizás se sigan tomando medidas que tengan que ver con en este sentido, ¿no? Pero siempre con el consenso popular, así que por eso vamos a escuchar y si hay que revertir la situación, la vamos a tratar con una comunidad sana, ¿no? Sí, el intendente Echeverría se ha manifestado a favor, ¿verdad? No, exactamente. Nosotros cuando llega el expediente hacemos la consulta acá el actual intendente en este momento tenía mayoría en el consejo anterior y es un consejo de 16 concejales, él tenía 8 y hoy es un consejo de 16 concejales donde tiene 7 concejales, o sea que él tiene su representación. Nosotros hicimos la consulta al intendente y el intendente dijo que el lugar correcto para decidir es donde estaba representado todo el pueblo, que era el Consejo Deliberante, y yo creo que la decisión de él tiene que ver con la decisión de sus propios concejales, que en forma unánime acompañaron el retirar del monumento, diríamos. Por eso te digo que fue unánime, fue consensuado, y las notas aparecieron como manifestaciones concretas con posterioridad a la sanción del Consejo. Si hubiesen existido durante este año y medio que tuvo el tratamiento del expediente hechos y la gente hubiese venido, como vino la Asamblea Permanente ha venido 3 o 4 veces al Consejo Deliberante a hablar sobre el tema, sí. Hacen actos públicos, también no solamente por este tema de Uriburu, sino con muchísimas acciones más, como la Asamblea Permanente lo hace, de siempre hablar de esto, ¿no? De la democracia y la defensa de los derechos humanos, y nunca hubo en contraparte alguien que viniera a traer una nota diciendo nosotros estamos en contra de lo que había que votar, porque siempre este año y medio estuvo esta ordenanza acá que vota la extracción del monumento. Bien. Entonces el Consejo actúa de esa manera. Concejal, ya nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente. Quería hacerle una pregunta así muy breve, si esto implica llevarse nada más el monumento o si ya se ha pensado en reemplazarlo. No, hoy se va a colocar una bandera argentina en principio en lugar del monumento y después estamos pensando en homenajear, o bien Balcarce es clásico el tema del trabajo de campo, entonces hacer un monumento al trabajador rural que está pendiente, que se aprobó hace muchos años atrás y nunca se construyó, o por qué no también enaltecer la figura del doctor Favaloro, que cada vez toma más fuerza como una persona muy representativa en la sociedad, o elegir algún tipo de monumento con personalidades que tienen que ver con la localidad, que han sido muy destacadas. Así que la idea sería esa, si se produce el reemplazo, colocar otro tipo de homenaje más con respecto a personalidades más destacadas de la ciencia o de cualquier otra profesión, ¿no? Muy bien, concejal, muchas gracias, ha sido muy amable. Bueno, gracias por el tiempo y un placer atenderlos. Ahí estaba Francisco Ridao, el concejal de Balcarce, y nos contaba cómo es esto de quitar la estatua a Uriburu.